Hola, ¿cómo está? Dios le bendiga, espero que esté muy bien. Estamos estudiando el capítulo 13 y si repasamos un poquito desde el capítulo 12 de esta carta a los romanos, nos damos cuenta de que ya el apóstol Pablo nos comienza a hablar cómo nosotros los hijos de Dios, cómo su iglesia, o sea, la familia de la fe, tiene cómo debe comportarse. Los primeros versos del capítulo 12 habla cómo debe ser nuestra relación con Dios. Después, cómo debemos ver nosotros mismos, cómo debemos actuar en la iglesia. Después, cómo nuestra reacción con aquellos que son nuestros enemigos. El capítulo 13 nos empieza a enseñar cómo debemos actuar en frente a los gobernantes, los servidores públicos, el Estado. Y en eso quedamos ayer, en el verso 7. Paguen a todos los que deban pagar, ya sé que deban pagar tributo, impuesto, respeto u honra. ¿Sí? Con ese habíamos cerrado ayer, refiriéndose que los servidores públicos son puestos por Dios y que por supuesto nosotros no somos rebeldes ni somos anarquistas. Nosotros nos sujetamos a las autoridades puestas por Dios porque Dios las pone ahí y porque nosotros no estamos para sumar el mal, sino que nosotros estamos para vencer el mal con el bien. Y que por supuesto van a haber eventos que cada vez tal vez se vayan yendo más seguido, es que van a haber circunstancias en que en ciertas situaciones las leyes se van a oponer, ¿cierto? Las leyes del gobierno, de los estados se van a oponer a nuestros principios. Cuando nos toque decidir, no nos vamos a quemar en sujetarnos a ella, porque no lo vamos a hacer por rebelarnos al Estado, sino que lo vamos a hacer por sujeción a Dios. Vamos a continuar con el verso 8 de este capítulo 13, y aquí Pablo empieza a hablar de nuestro comportamiento con el prójimo. Es algo que nuestro Señor Jesucristo nos había enseñado, ¿cierto?, en los evangelios, pero aquí Pablo lo toca y dice, verso 8, no tengan deudas con nadie. Con nadie. Es importante que nosotros podamos aclarar nuestras deudas. Aunque usted diga, esas son muy antiguas, no. Es importante que nosotros ahora que estamos de este lado de la vida, nosotros pertenecíamos a un reino, al reino de las tinieblas, pero ahora nosotros somos parte del reino de los cielos. ¿Se acuerdan cuando Zaqueo, en ese momento en que tiene al Señor en su casa y muchos otros que estaban ahí comiendo de su mesa? Zaqueo, contento, dice, la mitad de todo lo que tengo se lo doy a los pobres, y si a alguien yo le debo algo, se lo voy a pagar 4 veces. ¿Qué dijo Jesús después de esta expresión de alegría y de gozo en esas palabras que dice Zaqueo? Jesús dice, ha llegado la salvación a esta casa. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Cuando hay una conversión genuina. Yo me recuerdo un hombre que se acercó a la iglesia, ya estaba participando, y un día él nos confiesa que él siente rencor con la mamá de uno de sus hijos
había tenido un hijo fuera del matrimonio y sentía rencor porque tenía que pagarle la pensión alimenticia a ese niño. Y eso le producía un tremendo rencor, ira en su corazón, porque le restaba lo que él daba para la familia. Por supuesto, él esperó que nosotros le sanáramos el hombre interior, ¿cierto? Y le dijéramos, no, qué injusto, nada que ver, vamos, yo te voy a enseñar a perdonar. No. Porque muchas veces se comete esa falta de andar ministrando sanidad interior a un muerto. Se le habló del pecado. Mi esposo le habló del pecado. Y le dijo, no debieras tú sentir rencor por algo que tu mismo pecado te llevó a dar un fruto, y ahora hay una vida de por medio, y esa vida de por medio le corresponde todo lo que tú le ofreces a los que están dentro del matrimonio. Tú le tienes que ofrecer a ese niño las mejores condiciones. Tienes que restituir. Y la mejor manera de restituir es que tú, lo mínimo es pagar la pensión, lo mínimo, porque también necesita cariño, también necesita atención, también necesita tener un papá. No le gustó, por supuesto. Ahora, cuando yo me enteré que no era solo un niño fuera del matrimonio, sino 4, yo le dije, lo que debes hacer es que tú mismo debas pagar a esos otros 3 que le debes, también tienes que dividir. Todo lo que te llega, tienes que dividirlo con todos tus hijos. Bueno, cada vez empezó a retroceder, y por supuesto no está. Si se hubiese arrepentido, estaría en el cuerpo. Pero aquí el verso 8 dice, no tengan deuda con nadie. Es verdad que hay veces, situaciones que es difícil ponerse a cuenta, pero lo mínimo es acercarse, hablar, buscar una manera, pero no hacerse el desentendido o la vista gorda como ya pasó. No tengan deuda con nadie, aparte de la deuda de amarse unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Si hay una deuda pendiente en la cual siempre vamos a estar pagando. ¿Cuál? Esta. Dice, el de amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y aquí, entonces, en esta parte de la carta del capítulo 13, esta carta a los romanos, empieza a hablar cómo debe ser nuestro comportamiento o nuestro amor al prójimo. Y dice que vamos a tener siempre una deuda en amar al prójimo, porque nosotros, miren, lo vamos a ver por la palabra. ¿Se acuerdan de Romanos 1, capítulo 14? Aquí se habla de una deuda. Yo se la voy a leer. Dice Pablo, estoy en deuda con todos, sean griegos o no griegos, sabios o no sabios. ¿Cuál era la deuda que tenía Pablo con todos? No era una deuda con Dios. No es una deuda con Dios, porque Cristo pagó la deuda. Él pagó. Esta deuda que dice Pablo, estoy en deuda con todos, sean griegos o no griegos, sabios o no sabios, es que es esa deuda de que yo no merecía, dice Pablo, yo no merecía, yo era un perseguidor de la iglesia, pero Cristo me encontró en el desierto y me llamó. Ahora soy siervo o esclavo de Cristo, llamado a ser apóstol,
o sea, un enviado para predicar el Evangelio. Y el hecho de que él tenga que predicar el Evangelio, sea griego o no griego, sea sabio o no sabio, el entregar el Evangelio, dice que es una deuda que él tiene, una deuda de amor. Así como Dios me amó en llamarme, en botarme del caballo en el desierto camino a Damasco, entonces ahora yo tengo una deuda de amor con mi prójimo. Yo era el peor de todo, yo respiraba muerte. Yo sacaba a la iglesia de Cristo de sus casas de las mechas, del cabello. Los arrastraba y los ponía en prisiones. Y si este evangelio me llegó a mí, entonces él dice, estoy en deuda con todos. Este amor tan grande que me alcanzó, lo voy a entregar, lo voy a dar, lo voy a dar a griegos y no griegos, a sabios y no sabios. Tengo una deuda con todos. Esa es la deuda. Miren, en Romanos 8:12, que también estudiamos, también les voy a recordar, y aquí hay otra deuda. Y dice Pablo, así que, hermanos, tenemos una deuda pendiente. No es la de vivir en conformidad de la carne, no, sino que es estar y es el vivir conforme al Espíritu. Nosotros tenemos que vivir conforme al Espíritu. ¿Se recuerdan en Gálatas 5, verso 21-22, cuando habla de los frutos del Espíritu Santo? Son los frutos del Espíritu. Recuerden que aquí Pablo, Romanos 8:12, dice que tenemos una deuda. No es satisfacer la carne, no, sino el Espíritu. Entonces, el fruto del Espíritu, como dice en Gálatas, el amor, la paz, el gozo, la bondad, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio, la fe, todo esto es el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros estamos para vivir en conformidad al Espíritu. Pero ¿qué dice en Gálatas antes de terminar el verso 22? Contra tales no hay ley. No se aplica porque ya está listo, está ok. El que está en el Espíritu está ok con la ley. Por eso aquí dice en el verso 8, aquí vuelvo a Romanos 13, no tengan deuda con nadie, o sea, preocúpese de eso. Eso habla también del testimonio. Eso habla de que usted no está en conformidad a la carne, sino al Espíritu. Y dice, no tengan deuda con nadie, aparte de la deuda de amarse unos con los otros. Es así, porque esa deuda de amarse uno con los otros me va a llevar a predicar el Evangelio. Me va a llevar a estar en conformidad del Espíritu. Y dice, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. O sea, si nosotros estamos en conformidad del Espíritu, ¿qué vamos a manifestar? El carácter de Cristo. El carácter de Cristo. Entonces, recuerden que la ley es para aquellos que cometen falta y decir, ¡oye, eso está mal! ¿Quién lo dice? La ley, los mandamientos. La idolatría es pecado delante de los ojos del Señor. Recuerden que la ley es un indicador de lo que no le agrada y lo que le agrada a Dios, ¿cierto? Es un indicador. Nosotros somos salvos por gracia. Pero la ley nos da un indicador, nos dice lo que está bien y lo que está mal ante los ojos del Señor, cómo lo ve el Señor, no como lo vemos nosotros. Si lo vemos nosotros, vamos a decir que
que vamos a justificar nuestros amores de la carne si lo vemos como nosotros. No. La ley son los mandamientos como lo ve Dios, es un indicador. Pero el amor al prójimo, el estar en conformidad al Espíritu, o sea, si tenemos el fruto del Espíritu, si tenemos el Espíritu Santo, si nos sujetamos al Espíritu, vamos a predicar el Evangelio. Va a ser nuestro deleite el temor a Dios, o sea, nos vamos a apartar del mal. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu. ¿Se dan cuenta? Entonces nos vamos si andamos en el Espíritu, nos vamos a ir en contra de la ley. Por el hecho mismo de estar en el Espíritu, por el hecho mismo de amar a nuestro prójimo, entonces se aplica la ley porque tenemos el Espíritu. En el verso 9 nos explica el por qué. Recuerden que esa ley está hablando de los mandamientos. Y aquí en el verso 9 dice, los mandamientos. Recuerden que en estos versos, Pablo ahora se está refiriendo como nuestro comportamiento con nuestro prójimo. ¿Ya? Esta parte ahora está hablando del comportamiento con nuestro prójimo. Y dice, los mandamientos, y empieza, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. O sea, no lo menciona todo, pero dice cualquier otro mandamiento. Se resume en esta sentencia: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto se resume. O sea, si yo amo al prójimo, aplico la ley. Porque cuando empieza a nombrar la ley, que son los mandamientos, y estos mandamientos que te dice, no adulterarás, obviamente hay un daño al prójimo. No matarás, un daño al prójimo. No hurtarás, un daño al prójimo. Y todos los mandamientos afectan ¿a quién? A todo el entorno, al prójimo, al próximo, a todos. Y dice, se resume, todo esto mandamientos, la ley se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es algo que el Señor Jesucristo nos había enseñado en los evangelios. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Bueno, esto está desde un principio en el libro de Levíticos 19 y 18. El Señor dice, no te vengues. Recuerden que habíamos estudiado acá en el capítulo 12 que no está prohibido vengarnos. ¿Ya? No te vengues, ni guardes rencor contra los hijos de tu pueblo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Levítico 19, 18. Amar al prójimo es el resumen de la ley, los mandamientos. Y miren qué precioso cómo en el verso 10 explica. Miren, el verso 9 explica al 8. El verso 10 explica el 9. Miren lo que dice el verso 10. El amor no hace daño a nadie. En 1 Corintios dice, el amor no hace nada indebido. O sea, ¿qué me está diciendo? El amor no perjudica al prójimo. No lo perjudica. El amor no hace daño a nadie, de modo que el amor es el cumplimiento de la ley. El amor no hace daño a nadie. No hace nada indebido. El amor no perjudica al prójimo. Entonces cuando te dicen, ama a tus enemigos, es que como tú tienes el Espíritu y tú estás en conformidad del Espíritu y el Espíritu está trabajando en tu carácter para enseñarte el carácter de Cristo, para que vayas manifestando cada vez más y con fuerza el fruto del Espíritu Santo, tú vas a predicar el Evangelio, vas a tener esta deuda constante de predicar el Evangelio a otro, porque está el Espíritu dentro de ti, y porque también está el Espíritu dentro de ti, tú vas a amar a tu enemigo. ¿Pero en qué? ¿Cómo vas a amar a tu enemigo? No lo vas a perjudicar.
no le vas a hacer daño, tú no te vas a vengar. El hecho que tú te restes de hacer eso, habla de amor, habla de que el Espíritu está dentro de ti. Y como eso está dentro de ti, tú aplicas la ley, por el hecho de que el Espíritu está dentro de ti. Recuerda que la ley es solo un indicador, pero la ley necesita el amor. Necesita el amor para que la ley sea inspirada. Y el amor necesita la ley porque me da dirección, porque me permite ver como lo ve Dios. A Dios le desagrada el adulterio, robar, codiciar, matar, no honrar a los padres. Así, eso te está diciendo la ley. Te está diciendo lo que a Dios, como lo ve Dios, esto es lo que no me gusta. No me gusta la idolatría. No me gusta. Pero como tenemos el Espíritu que ha grabado en las tablas de nuestro corazón, ¿sí? Él nos va a ayudar a que esto sea natural en nosotros. El robar, el robar nos vamos a alejar. Porque por el hecho que tenemos al Señor dentro, los vamos a rechazar. Va a ser un deleite temer a Dios, apartarnos de lo malo. Porque tenemos el Espíritu, y como tenemos el Espíritu, como estamos en conformidad de Él, entonces se aplica la ley. ¡Qué precioso! ¡Qué precioso! O sea, qué hermosa es la palabra y cómo de a poquito nos va instruyendo, nos va perfeccionando, nos va haciendo crecer. God bless you, shalom, Dios abençoe, y recuerde que Jesús viene pronto por su iglesia. Maranatha, hermano.